Muy buenas tardes, un nuevo programa de Cero a la Izquierda por TV Bio Vivo y tenemos un gran panel y dos grandes temas que vamos a discutir. Vamos a meternos en la crisis política de la democracia cristiana y vamos también a observar el panorama latinoamericano, en particular la situación de Venezuela, pero tenemos el agrado de tener acá en el panel a Valentina Olivares nuevamente, que es, aparte de panelista, es candidata a diputado por el distrito 12, que militante de Nueva Democracia, psicóloga también del Frente Amplio. Absolutamente. Y también a Natalia Castillo, también otra gran integrante de este panel, abogada, yo sé, de la Universidad de Chile, y también candidata a diputada por el distrito 10, si no me equivoco, por Revolución Democrática. Y bueno, vamos a hacer un pequeño minuto casi de silencio, en este caso de vida, de burro, porque nos acompaña uno de los fundadores, el fundador del programa, ex candidato a la presidencia, y hay que decirlo seriamente, un gran candidato a la presidencia del Frente Amplio, que participó activamente en el proceso de constitución del Frente Amplio, y ahora sabemos, bueno, tendrá que contarnos muchas novedades también. Alberto, bienvenido, un amigo. ¿Qué tal? No, colega. Muchísimas gracias por la recepción. La verdad es que aparecí, dije, no, ya voy a ir, porque perdí mi teléfono y perdí todos los números y no tenía el de Ricardo para avisarle, así que me vine nomás. Pero efectivamente, la verdad es que para mí es un honor y en todo caso siempre es bueno decir que la idea original, aunque estuvimos en el equipo fundador con Ricardo, la idea original es de Ricardo, así que yo siempre ahí hago la salvedad de la creación de la idea de este programa. Pero encantado de estar retornando acá y de retornar un poco a la pista pública, que no he hecho porque, como ustedes han visto, no he dado entrevistas, no he dado ninguna clase de declaración, así que todo lo que haya salido no ha salido de mi boca, para que sepan. Tú eres panelista acá, así que Alberto, te invitamos también acá a analizar el tema que estamos tratando en esta primera parte, que es la crisis política de la democracia cristiana. Yo voy a simplemente decir dos ideas para luego entrar al ruedo, todos los panelistas. Creo que ahí, en esta crisis política de la democracia cristiana, me parece a mí, hay un elemento sustantivo, ¿no?, que tiene que ver con un síntoma más, ¿no?, de la crisis del sistema de partido, creo yo, del sistema político, incluso en términos más generales, y en particular de las coaliciones que han habitado Chile en los últimos 27 años, ¿no?, y que han gobernado de una manera bien particular, que es una democracia bien elitaria, bien elitista, bien de baja intensidad, que no toma en cuenta a las mayorías, que no se conecta con los países reales, que no debate programáticamente, sino que en función de coyunturas bastante de poder y hasta altura de poder bastante estrecho, ¿no? Yo al menos creo que esa es una arista que se pone poco en la prensa tradicional, que se va por los vericuetos, digamos, por la cosa más atractiva, que seguramente también vamos a conversar, pero creo yo que aquí la democracia cristiana está dando los últimos estentores de una crisis orgánica que le sobrepasa, que tiene que ver con una crisis también de ese tipo de forma de hacer política, que me parece a mí que queda reflejado también en esta ausencia de debate programático que finalmente se da. Y uno podría recordar acá también el debate de los candidatos de la derecha en las primarias recientes y van en una línea bastante parecida. Y el otro elemento, creo que también es importante y hay que sin lugar a dudas subrayarlo, es lo que hay de trasfondo, ¿no?, en términos de lo que sale a la luz pública con el caso del diputado Rincón, Ricardo Rincón, que más allá de que haya sido o no usado su caso de manera instrumental para golpear a la candidatura de Goy, hay un problema de fondo que yo creo que también hay que fijarlo con mucha claridad, ¿no? En última instancia, lo que aprueba la Junta de la Democracia Cristiana es un aval político a una situación reñida absolutamente con la ética y también con la ley, digamos, que es la situación que afecta al diputado Rincón. Y ese es un dato que se destaca poco también. Aquí tenemos un partido político, el órgano fundamental del partido político, militantes históricos que dan el vamos a esa candidatura, evidentemente poniendo la situación de Carolina Goy, que vamos a conversar en la situación que queda, pero en la línea de fondo, lo que queda para la historia es que esa Junta de la Democracia Cristiana, un día de julio del 2017, aprueba una candidatura que ha sido condenado por, al menos en sede civil, como se dice hoy día, por violencia contra la mujer, digamos, ¿no?
Entonces, ahí hay una señal muy potente de la decadencia también política, moral, ética que está viviendo un partido político otrora grande de la historia política chilena. Lo dejo a la discusión, Valentina. Yo tengo una pregunta, o sea, como para que la discutamos. Aparece a partir de la crisis de la democracia cristiana, que a mí me gusta mucho ocupar la palabra síntoma, que es algo que me viene, digamos, de formación profesional, en particular del psicoanálisis, que la pregunta, ¿dónde está el poder, digamos? ¿Dónde está el poder o cuál es o cómo se estructura la disputa por el poder en casos como lo que estamos viendo hoy día? Porque a mí me da la impresión de que la crisis de la democracia cristiana actual es menos un capítulo de la crisis de la nueva mayoría y es como la etapa más reciente de la crisis de la concertación, porque es una crisis que viene un poco más largo aliento y que tiene como principal síntoma, para decirlo, principal forma de mostrarse es que, por un lado, el resguardar ciertas cuotas de poder institucional, digamos, aparece como contraproducente con el esfuerzo de resguardar el proyecto. En el fondo, este llamado que hacen en un momento los sectores más conservadores de la democracia cristiana a tomar un camino propio para poder redefinir su identidad, para poder volver a hablarle a un electorado que según ellos habían perdido, del cual se habían alejado con la nueva mayoría. Pero por otro lado, digamos, en todo este desorden pesa mucho el pragmatismo electoral y que en el fondo la posibilidad de ir separados en la nueva mayoría asusta muchísimo, la posibilidad de perder cupos en la bancada parlamentaria los desordena, y esa tensión entre, por un lado, el pragmatismo electoral, la necesidad de mantener ciertas cuotas de participación institucional, y por otro lado, por un carril súper distinto, la mantención de proyectos, es algo que también lo vimos en la elección pasada, es decir, la nueva mayoría se presenta como una especie, con una épica, un discurso, una estética como refundacional, de que el programa de los movimientos sociales, pero pasó muy poco tiempo para que nos diéramos cuenta que en verdad eso era una fachada, digamos, una operación comunicacional y que tenía como... Era un discurso para arropar al único liderazgo que tenía capacidad de disputa electoral en ese momento, que era Michelle Bachelet, digamos, porque, digamos, después desconocen el programa los mismos actores que forman parte de la nueva mayoría, el programa no se lleva a cabo, digamos, salen varios actores a decir que esto no es un nuevo proyecto político, sino que es un acuerdo político electoral. Entonces creo que es una crisis que viene de antes y que nos muestra que en el fondo la centroizquierda y los partidos políticos tradicionales en general hoy día han subsistido exclusivamente en torno a la mantención de ciertas cuotas de participación institucional, y la idea de proyecto país o de debate o de incluir, digamos, a los diferentes actores de la sociedad en la definición del rumbo o optamos por un proyecto de refundación y cambio sustantivo o rectificamos y regulamos el modelo que genera desigualdad, queda en segundo lugar. Eso a mí... Sí, yo creo que es que es un caso que es bien interesante porque tiene muchos elementos. Hay elementos bien pedestres que, por ejemplo, si uno mira, el señor Guillé ha ido eliminando su competencia administrativamente. Muy eficientemente. Para decirlo simple, no le ha ganado a nadie, pero al mismo tiempo los ha sacado a todos, sin tener que él trabajar ese avance, ese progreso. Entonces, esa lógica administrativa también habla de un tipo de liderazgo que no está asociado a la conquista democrática del proceso, ¿ya? No está en la musculación de la primaria, no está en el entrenamiento, no está en la calle, no ha salido a buscar una firma, ¿ya? Para sí mismo. Tiene a los partidos, que son partidos, dedicados a buscar firmas para personas, tiene toda una estructura extraña, ¿ya? Pero con un poder más bien administrativo de denme todas las condiciones. Cosa que va a favorecer mucho a la derecha, porque eso significa que va a llegar un candidato flojito en entrenamiento, ¿ya? Sin el entrenamiento semanal al partido del fin de semana. Ese es un primer elemento, muy pedestre. Pero hay uno más interesante, a mi juicio, que tiene un poquito más de resonancia, que a mí me parece, lo interesante es que esto es un problema donde esto debió resolverse efectivamente en un comité de ética, ¿ya? Y se acababa el asunto, ¿ya? Y era evidente que este señor no podía ir a nada y ya, o sea, se acababa. ¿Por qué no se acabó? ¿Y por qué un personaje nimio? Porque es un personaje nimio, para efectos prácticos en términos políticos, es el hermano de Jimena Rincón, ¿ya? Y para efectos prácticos a nivel masivo, es el hermano de Mónica y Jimena Rincón, ¿ya? Este sujeto a mí me recordó, guardando las proporciones evidentemente, porque es una cosa mucho más importante, pero
pero la irrelevancia del personaje, el archiduque Francisco, ¿ya? Un tipo medio snob, livianito, que la gente le caía pésimo, pero bueno, estaba allí, a la gente que lo conocía, no lo conocía a nadie, y que sin embargo su deceso, su asesinato, marca un punto de inflexión que termina en una gran confrontación que es la Primera Guerra. Bueno, este personaje irrelevante, de repente uno ve que la DC se está al borde de la fractura por su aparición. Entonces la pregunta que uno se hace ¿es realmente que esos lotes significan algo? Y la verdad es que no. O sea, detrás de esto no hay nada. Porque detrás de Carolina Goich, que supuestamente había estado en algún momento alineada a un sector, primero venía de los colorines, después se alinea con Bachelet, pragmáticamente, y después ahora estaba, no tal pie, digamos, con el Gute, ¿ya? Que Gute sufre un fracaso después de varios años sin haber tenido, salvo lo de Alvear, ¿ya? Y estaba aliado con el Gute, que venía diseñando todo esto muy bien, pero no tenía ninguna continuidad política. Y se enfrenta a algo que no significa tampoco ningún bando. El partido se está quebrando solo, eso quiero decir. O sea, aquí uno ve como una situación coyuntural que tenía una solución obvia, o sea, evidente. El señor no puede ir de candidato a nada, o sea, por definición, ¿ya? Y se transforma en un problema donde una candidata presidencial lo más probable es que tenga que renunciar, su presidencia de partido queda en entredicho, o sea, una situación completamente anómala. Y eso habla de la fragilidad de la DC en este escenario, que en este escenario la DC uno esperaría en plena crisis en Venezuela que estuviera muy activa con todo el tema. Resulta que están aquí envueltos en su propia crisis. La comedia de equivocaciones. Nadando en lodo. Sí. En lodo, como diría el compañero Piñera. Sí. Ama tanto el lodo. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Natalia? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hacen los tres panelistas anteriores, pero también me gustaría agregar un nuevo elemento que aquí yo también veo que hay como algo muy DC, que es un doble golpe de machismo también. Porque por un lado estamos levantando como candidato, la DC levanta como candidato una persona que sí fue sentenciada en sede civil, como dice el colega Camargo, por violencia intrafamiliar, porque esa era la forma que se hacía antes. Poquito después de que la corrección a los niños mediante golpe era un derecho a los padres, también antes de la violencia intrafamiliar no se veía en sede penal, sino que se veía en sede civil, y en ese contexto el señor Rincón fue sentenciado. Y por otro lado, le quitamos el piso a Carolina Goich, que es la candidata que la misma Democracia Cristiana levanta, que es una mujer también, y se la quitamos de una manera brutal desde mi perspectiva, porque la misma DC la fuerza a ella a tomar esta decisión ante la incompetencia de lograr llegarse a poner de acuerdo en ir o no ir a una primaria. Y finalmente, todo esto pasa por un único pragmatismo de, como decía la Valentina, de llevar una lista parlamentaria en conjuntas, porque si no, no les da. Pues si no les da, y el Frente Amplio... O al menos negociada, dos o listas al menos negociadas. negociado, o al menos por omisión en algunas partes. Porque además no les da por varias razones, no solamente porque les quite electividad, sino que además porque dejan de cumplir cuotas de género, se les pueden caer listas completas por esa razón. Entonces yo creo que finalmente la democracia cristiana está en una crisis que yo estoy de acuerdo con que viene de antes, pero ahora llegó un minuto como que esta cuestión ya explotó. Y me da un poco pudor hablar de la DC porque encuentro que ya no pueden estar más en el piso, entonces como... Pero fíjate que ahí no es que yo quiera excusar a la DC en ningún caso, pero yo creo que ahí hay un elemento, Alberto, Valentina, Natalia, más estructural del tipo de partido que está habitando la democracia chilena actualmente, porque esto yo me lo imagino perfectamente reproducible en otros esquemas, probablemente no con el caso Rincón, pero con esta jugarreta, como Alberto decía, vacía de contenido programático, de lucha ideológica, para nada. Al menos uno pudiera haber esperado eso. Perfectamente en el PS. El PS, no nos olvidemos, el PS también se dio un capítulo bien vacío, bien equívoco en su contextura, en su densidad política, que fue la manera en que Ricardo Lagos fue excluido y también Fernando Atria fue excluido y bueno. Insulsa. Y se adoptó la candidatura de Guillé. Y ahora... Bajaron una consulta. Y para no autoexcluir, ¿no? Porque hay que ser autocrítico también, al menos si los incorporamos, yo creo que sí. Dentro del gran abanico de la izquierda aparecen dos partidos que se reivindican de izquierda, como el MAS y la Izquierda Cristiana. Hoy día
siendo fruto de una alianza instrumental que no se entiende desde ningún punto de vista, digamos, de ningún punto de vista, salvo un pragmatismo que es un pragmatismo muy estrecho por lo demás, que además yo lo pongo en cuestión de que pueda tener resultados. Y además, mira, déjame decir un pequeño contrapunto, que lo digo muy en términos personales también, político-personales, para decirlo, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron el programa En Buen Chileno, del Canal 13, ¿no? Cuando estuvo este diálogo con la Mariana Elwin y el diputado Silver, ¿no? Que fue como una confrontación, como tú dices, muy DC, muy con sonrisa ancha, pero con cuchillo afilado, ¿no? Entre dos sectores de la democracia cristiana. Lo que era de alguna manera entretenido igual verlos ahí destruirse políticamente. Pero bueno, yo que venía de Tiltil y sé que el diputado Silver es de ahí, a mí no me dejó de doler el hecho de que se ocupara tanto tiempo en esa disputa y se hablara cero del distrito que representa el diputado Silver, ¿no? Y yo aprovecho de decirle al diputado Silver que esos minutos que gastó en televisión perfectamente los podría haber gastado al menos la mitad de ellos, un cuarto de ellos, en reivindicar el conflicto del Tiltil. La gente se lo hubiera agradecido y no pasó nada de eso. Entonces, ese contrapunto te habla de la pseudopolítica que Tomás Mulián nos recordaba en el 96 y después, y la ausencia y la carencia de política sustantiva, ¿no? Ahora, no nos equivoquemos, la gente, a veces el rating, los medios de comunicación les gusta mucho más la pseudopolítica que la política también, digamos, ¿no? Y se alimentan de eso. Entonces ahí hay una pelea muy sustantiva y muy difícil que dar también, ¿no? Sí, yo creo que, así pensando un poco como en las tareas o desafíos, yo creo que hay dos. Una que tiene que ver con cómo nosotros participamos de la agenda política, digamos. Nosotros, le hace el Frente Amplio, nosotros los movimientos sociales, que lo hemos repetido varias veces, que han sido los que han tenido mayor capacidad de crear agenda, incluso más que el propio Frente Amplio. Y es que hoy día la crisis de la concertación, la crisis, así por ser generoso decir, del proyecto socialdemócrata en Chile, porque socialdemócratas sabemos que han tenido bien poco, pero para ponerlo en el mismo escenario de lo que está pasando a nivel global, no tiene una salida tan obvia, digamos. Y lo que hemos visto, sobre todo lo que la mal llamada como agenda valórica, es que la crisis o la inoperancia de este tipo de proyectos en conducir esa agenda termina a veces favoreciendo el desplazamiento hacia el eje de la centro-derecha. Entonces, y eso es una ventana temporal que no es muy grande. Entonces yo creo que el paso número uno es cómo nosotros hoy día entramos a ese espacio y logramos proponer con claridad un proyecto de cambio político sustantivo que encante, que movilice, que apasione. Y yo creo que eso es una deuda que tenemos hoy día y que tenemos que salir de una posición más bien reactiva en la que están todos los actores del Frente Amplio, ya lo hemos planteado otras veces. Y lo segundo, que es que también es algo que puede ser un poco obvio, y que es los riesgos que tiene disociar el pragmatismo electoral de la construcción de proyectos políticos. O sea, nosotros no podemos caer, digamos, en el error de por intentar ir a disputar un electorado que otras veces ha votado por otros actores, digamos, utilizar las mismas dinámicas que ha ocupado la política tradicional, pero con un contenido distinto. Es decir, definir estrategias electorales desacopladas de la necesidad de construir proyecto político. Y yo creo que eso es algo que al menos nosotros conversamos acá en un momento. Sería bueno también que tú lo pudieras incorporar acá, que ahora que te sumas, Alberto, que pese a que tanto tú como Beatriz lograron instalar algunos aspectos programáticos, era muy la candidatura de Beatriz y por otro lado la candidatura de Alberto, más que dos proyectos en disputa, en sincronía, o estos son los ejes del debate. Esto pensándolo en cómo lo percibe la ciudadanía, más allá de la opinión que uno pueda tener como militante o como activista del Frente Amplio. Entonces hoy día, tanto para la candidatura presidencial del Frente Amplio como para el despliegue parlamentario y todas las otras tareas que nos quedan de aquí en noviembre, es súper importante hacer las dos cosas al mismo tiempo, y que no es lo mismo que decir caminar y marcar chicles, digamos, porque no son dos cosas distintas, digamos, sino que es hacer el ejercicio como un todo, presentar un proyecto político país, y que la candidatura presidencial, las parlamentarias, los liderazgos políticos sociales sean voces corales de ese todo que tiene que ir caminando en buenos términos. Sí, yo tengo la impresión de que, yo creo que hay que hacerse una pregunta. Yo creo mucho en la autocrítica como un elemento de trabajo. O sea, creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más claro. El comillas centro político está sin proyecto. La centroizquierda política está sin proyecto. Sí. La derecha política es muy interesante, está en su mejor momento y está sin proyecto. O sea, no en vano, no es reivindicando a la empresa que la derecha logra ganar sus votos en las últimas semanas, sino que es atacando a la empresa dirigida por el mismo tipo que la ataca por un militante del mismo partido.
Entonces, estamos hablando de la ausencia de proyecto como un elemento general. Y la pregunta que yo me hago es, nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial en el Frente Amplio en términos de número. La pregunta que yo me hago es, ¿estamos teniendo un crecimiento sustantivo? ¿Ya? Si en el mismo año que nosotros estamos creciendo, la derecha logra efectivamente tener un posicionamiento fuerte. O sea, si nuestro crecimiento no está logrando efectivamente frenar a la derecha, ¿ya? Entonces tenemos que ser bien autocríticos respecto al significado político de lo que estamos haciendo. No significa que lo estemos haciendo mal, no es el juicio del bien o el mal. Lo que significa es que básicamente tenemos que ser capaces de anclarnos en una posición. Y a mí me tocó personalmente vivir durante la campaña que cuando tú hacías propuestas y salías con elementos programáticos o con visiones o qué sé yo, había una especie de temor reverencial en parte del Frente Amplio respecto al tema de las definiciones, que eso tensionaba, que eso fracturaba, que eso convocaba problemas y que finalmente y aparecían ideas que eran bien imposibles, bien improbables, que era que en el fondo que yo y Beatriz teníamos que ser como especie de gemelos políticos, donde sencillamente las personas eligieran a partir de un criterio distinto al criterio de los posicionamientos. Lo que significaba es entrar en la guerra de los rostros, lo que era un error, evidentemente. Entonces, creo que nosotros tenemos que tenerle menos miedo a esa profundización, a ese tipo de debate, y hacer ejercicio. O sea, se puede tornar en un ejercicio súper como dramático cuando tú haces un ejercicio. Nosotros lo hicimos la semana pasada, que convocamos a todos aquellos que se autodefinen como izquierda a hacer un conjunto de declaraciones que nos convoque simplemente con un ente declarativo para cuando sintamos que esos principios son vulnerados, salir a decir algo. Y eso generó ruido. ¿Por qué genera ruido? Si es una cosa tan simple como decir, definámonos, a todos los que sentimos que somos de izquierda, definámonos entre todos en un ejercicio. Entonces, eso es interesante como necesidad de autocrítica. Uno de los temas probablemente donde el Frente Amplio tiene alguna de esas tensiones importantes es en el plano internacional, en particular la situación de Venezuela, que vamos a conversar a la vuelta de estos comerciales, por decirlo así, ¿no? Así que vamos y volvemos en un minuto y medio. El día de ayer tuvimos un nuevo proceso electoral en Venezuela en el que participaron aproximadamente el 41% del padrón, una cifra que muchísimos países gustarían tener. Nosotros elegimos normalmente como con 30%. La última fue 30, 30% claro, 32. Nuestro presidente, y esta era una elección que me decía una elección presidencial, digamos una elección constituyente, en un escenario de crisis que se viene agudizando hace bastante tiempo y que la mayoría de las veces los medios nos obliga a tomar posiciones de sí, no, blanco y negro, dictadura o no dictadura, y hoy día la invitación es a que podamos abrir el debate en base a lo que está pasando en la interna de Venezuela, lo que está pasando a nivel latinoamericano, digamos, está la crisis o la situación complicada y conflictiva en Venezuela, pero también hay que poner el ojo sobre lo que ha pasado en Brasil en el último tiempo, la crisis del PT, la persecución judicial y penal a Lula, que no es santo, al menos de mi devoción, pero que de alguna manera despeja el camino para que la centroderecha, digamos, pueda seguir conduciendo sin mayor alternativa al país brasileño. Entonces, abrimos la palabra para poder hacer una mirada sobre lo que se pasó ayer y comentar un poco lo que está haciendo Chile hoy día. Salió la vocera de gobierno a desconocer el proceso electoral de ayer. Sí, y declaró ilegítimo. Chile fue uno de los países que masivamente y rápidamente declararon ilegítimo el proceso, lo que en la práctica, cosas muy simples. Yo creo que
El otro día, para ver esto, uno pone CNN en español y más o menos sabe inmediatamente la visión del Departamento de Estado. Entonces puse CNN y efectivamente no necesitaba un dibujo mayor porque apareció efectivamente el segundo hombre del Departamento de Estado, ¿ya? Dando una declaración al respecto, en un tipo muy brillante, en un formidable español. Le preguntan entonces, y él explica cómo está en proceso un golpe. O sea, lo explica, tal cual. No estoy haciendo una interpretación. Dice, bueno, pero ¿de qué depende entonces el final de este proceso? ¿Dónde está el factor? Dice, bueno, esto es muy simple. Aquí depende de una decisión. ¿Es una decisión de quién? Una decisión del presidente Trump. El presidente Trump tomará la decisión en el momento en el cual ya esto haya que pasar a la siguiente etapa de sanciones. Etapas que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de juzgar en tribunales norteamericanos a 14 personas que habrían cometido delitos en Venezuela. O sea, estamos hablando de un nivel de intromisión donde no hay necesidad de ningún... Uno puede tener visiones, perspectivas respecto a los errores, aciertos. Aquí hay una cuestión que es re simple, que es la intervención. La intervención confesa, además, porque nosotros hemos trabajado mucho académicamente, bueno, con Ricardo alguna vez escribimos juntos en una misma revista ese tipo de cosas sobre el neoliberalismo, el cinismo, pero esto ya no necesita un concepto tan elaborado, sí. No necesita ir a los griegos, esto es cara dura, sencillamente aquí estamos haciendo un golpe, estamos esperando las razones para hacerlo. Entonces nosotros decimos que participó el 9%, porque esa es la versión de la oposición, ¿ya? Que nuevamente, además sin ningún proyecto, es como, tienen que salir, punto. No tenemos nada, no somos capaces de hacernos cargo de nada, somos una oposición, un desastre, pero la verdad es que tienen que salir. Y tienen que salir, nosotros decimos que fue 9%, y entonces es ilegítimo porque la otra vez hubo una consulta que no tenía tampoco no habían condiciones particulares para poder decir que estaba perfecta, y ellos decían que tuvieron 7 millones y tanto de votos. Déjame, mira, 3 elementos bien rápidos respecto a la situación de Venezuela, que a mí me interesa al menos subrayar. La primera va en la línea que tú señalabas, Alberto. Yo creo que mirar el escenario venezolano así como una fotografía instantánea, la verdad es perderse todos los matices explicativos, creo yo, que estos procesos tienen, ¿no? Hay un elemento de fondo, me parece, que es que el inicio del proceso de transformación bolivariano que encabezó en su momento Hugo Chávez, tuvo desde el principio una oposición golpista, así hay que decirlo, y de hecho los hechos están allí. No nos olvidemos del 2002, cuando se da efectivamente un golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez, que duró poco tiempo, producto de la movilización social que no permitió aquello. Y que Chile reconoce como... Y que Chile, ese es mi tercer punto, que Chile en ese momento ya reconoce, cayendo rápidamente en una situación bastante peculiar, digamos, de que se reconoce inmediatamente un golpe de Estado cuando... legítimo. Como legítimo. Entonces, estamos hablando de un proceso político que, producto de la radicalidad de sus transformaciones, eso tampoco se subraya tanto, radicalidad de transformaciones sociales, sobre todo sociales, pero también políticas. Recordémonos que la Constitución actual, la que quiere ser modificada, ya es fruto de una asamblea constituyente que en su momento contó con observadores internacionales y que no fue puesta en cuestión por nadie. O sea, una radicalización de la democracia y de transformaciones sociales que desde el comienzo tuvo la oposición interna y externa de carácter golpista, y es un elemento no menor para explicar el grado de confrontación que ha llegado hoy día en Venezuela. Eso estoy hablando del 98 y estamos hablando ahora del 2017, o sea, cerca de 20 años con esa misma tensión política. Es importante mirarlo así porque ha sido de una manera, uno aquilata lo que han vivido los venezolanos. Ahora, dicho eso, el segundo elemento que yo quiero decir es que efectivamente en Venezuela están en tensión, como lo están en todas las partes donde se producen estas radicalizaciones políticas y sociales, las dos grandes tradiciones de la democracia, la tradición de la soberanía popular y la tradición de las instituciones liberales, que son dos tradiciones, nos olvidamos nosotros, que no van de la mano, que en Latinoamérica costó mucho tiempo para que tuvieran un cierto equilibrio, y que siempre es un cierto equilibrio tenso, porque responden a distintas historias, a distintos intereses. Y eso es indudable. A mí me parece que ahí en Venezuela lo que hay efectivamente es una tensión entre esas dos tradiciones, pero motivada nuevamente por estas fuerzas que no están interesadas en construir un equilibrio de esas dos tradiciones, que a mí me parece que se requieren avanzar en ese equilibrio, sino más bien con explosionarlas, ¿no? Con destruirlas, con producir un golpe de Estado.
ese es un desafío que van a tener que resolver los venezolanos, ojalá con la ayuda productiva de la comunidad internacional, pero no con la que está teniendo hoy día, y ese es mi tercer punto. Yo soy abiertamente crítico con la posición política internacional que tiene el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Yo tengo algo de experiencia en ese mundo, tengo formación en el área y sé perfectamente que el área de las relaciones internacionales y sobre todo de las relaciones diplomáticas ayuda muy poco a procesos como esto cuando se fijan en posiciones que van a la par de, en este caso, el Departamento de Estado norteamericano y no de cualquier Departamento de Estado, sino uno comandado por el presidente Trump. Entonces, estamos hablando ahí de una posición que no ayuda para nada, que al contrario se pone al alero de una posición golpista o semigolpista que no aporta en nada al proceso político bolivariano, al menos así lo veo yo. ¿Natalia? Sí. Bueno, el gobierno de Maduro fue un gobierno elegido de manera absolutamente legítima. O sea, eso yo creo que no está en discusión, ¿cierto? Pero lo que está en cuestionamiento hoy día es el ejercicio de la autoridad que está realizando Maduro, ¿cierto? Y eso ha generado esta crisis que es política, institucional y social también, que tiene a Venezuela completamente fracturado, porque tampoco podemos desconocer que el plebiscito que armó la oposición tuvo 7 millones de votos versus estos 8 millones de votos. Entonces tenemos un país tremendamente polarizado. O sea, y eso es como el túnel sin salida. No se ve cómo se va a destrabar esta crisis. Y espero yo que la comunidad internacional, en el fondo, apoye en ese sentido, en cómo destrabar, en cómo favorecer para que los mismos venezolanos puedan reconducir su proceso y salir de esta tremenda crisis que los tiene, porque detrás de estas personas finalmente hay, o sea, de todos estos procesos institucionales hay personas y hay gente que lo está pasando mal, y esos son seres humanos de carne y hueso, hombres, mujeres y niños que están sufriendo y que hoy día están siendo víctimas. Ahora, poner esto en dictadura, no dictadura, y obligarnos a nosotros a tener que tomar una postura dicotómica de cómo es esto, es ver el mundo en blanco y negro, y la verdad es que las cosas no son en blanco y negro, y esto está dentro de un área gris que, bueno, los propios venezolanos tendrán que definirla. Hay mucha gente que, incluso residente en Chile, que uno pudiera suponer de que